Esta canción habla del Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David, y la hice mía hace muchos años y además me sirvió para poder expresar lo que había en mi corazón en un momento dado. Así que bueno, si hay alguien aquí que tiene su corazón herido, que está pasando un tiempo difícil, que necesita la mano de Dios sobre su vida, todos lo necesitamos todos los días, ¿no? Pero porque sea un momento complicado, pues espero que también sirva para expresarlo y abrir nuestro corazón delante del Señor, ¿vale? Puedo oír mi respiración rota y cansada. Apenas puedo escuchar mi voz en medio de esta batalla. Límpiame por dentro, que solo puedo ensuciarme más. Ilumina de nuevo el camino, que me pierdo en la oscuridad. Por favor, mírame y sálvame, como solo tú puedes hacer. Crea un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí. Un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí. La 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 la, la la, la 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 la, la la. Entre sueños agitados tropiezo como un niño, como una historia abandonada en un tiempo perdido. Quiero volver a ti y redescubrir tu amor y quedarme allí recordando la nueva canción. Por favor, mírame y sálvame, como solo tú puedes hacer. Oh, oh, oh. Crea un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí. Un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí. Un limpio corazón y renueva un espíritu firme dentro de mí. La 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 la, la la, la 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 la. Ahora sí, los niños pueden pasar a sus clases. No, yo creo que está. Bueno, el otoño pasado, otoño-invierno, me sentía muy débil y no sabía por qué, suponía que era cualquier cosa. Y como uno está para arriba y para abajo, pues me sentía cada vez peor y me afectó el cuerpo, el físico, la garganta. Empecé a darme cuenta que no podía casi cantar, perdí la voz. Pero bueno, llegó diciembre y dije, bueno, pues descanso y no pasa nada. Cuando llegue enero, pues me recuperaré y ya está, ¿no? Pero no me recuperaba. Entonces, bueno, fui al médico y había pasado una mononucleosis
y un virus de la misma familia, los dos a la vez, que me habían pegado un palizón, me habían dejado muy tocado, ¿no? Eso sumado a algunas complicaciones en el cuerpo, del esófago, y entonces sube hacia arriba y me estaba quemando la garganta. Pues unas cosas increíbles, ¿no? Que de pronto dices, bueno, lo que siempre decimos, que de un día para otro te puede cambiar todo, ¿no? Estoy mucho mejor, pero la garganta me cuesta mucho recuperarla. Entonces dijo el médico que iba a ser un proceso largo, pero mi garganta la uso, mi voz la uso para servir al Señor. Entonces ruego oración, porque cada vez que salgo a predicar o a cantar es una odisea, es un esfuerzo tremendo. Y a veces son muchos años y bueno, uno sabe un poquito cómo dirigir el tema, pero cuando vas a un lugar y la gente espera y coges tu guitarra o tienes que predicar, dices, Señor, es como una dependencia ya absoluta de Él, ¿no? Ya ni siquiera es tu recurso ni el don. Así que lo que ruego es que oréis por mí para que me pueda recuperar bien físicamente, que voy mejor, pero la garganta sufro cada vez que abro mi voz para cantar. Y bueno, como digo, la uso para servir, no la uso para otra cosa, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, quería deciroslo. Porque llevo tiempo que quería compartirlo y como veo que está costando mucho trabajo, pues aprovecho el momento. Bueno, el estar en la presencia del Señor y adorar juntos y orar unos por otros, qué liberador y qué sanador es. Y venimos como venimos, cada uno cansado, enfermo, quizás de un problema, o no. Pero el Señor no solo lo tiene en cuenta, sino que nos espera con los brazos abiertos. Nos espera para bendecirnos y esta comunión, aquí es donde el Espíritu se mueve de una forma tan especial, ¿no? Y bueno, os comentaba la última vez, porque veis que durante estos meses estamos hablando mucho acerca del discipulado, la misión, la gran comisión de hacer discípulos, el acompañamiento, porque es la misión de Dios, no es nuestra misión. No digamos que nosotros hemos hecho una misión, sino que es su misión que nosotros queremos cumplir. Por la parte que me toca, a mí me preocupa y necesito trabajar en mí, es decir, en el carácter del discípulo. Por eso las últimas predicaciones van en función a eso. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cuál es mi relación con el Señor? Porque nuestro mejor testimonio, el mejor testimonio de nuestra fe vamos a ser nosotros. Nuestra vida. Yo puedo predicar lo que crea conveniente, yo puedo anunciar el Evangelio, yo puedo decirle a un papá sentado en el banco antes de recoger a mi niño lo que quiera, pero al final es mi vida la que va a hablar de esa fe. Y entonces quiero seguir y que sigamos trabajando cada uno, porque cuanto más nos parezcamos a Cristo, me parece que menos vamos a tener que hablar. Hablar hay que hablar siempre, porque la palabra es la palabra y hay que predicarla. Pero cuanto más nos parezcamos al Señor, menos palabras tendremos que usar, ¿vale? Y las palabras vienen y van viniendo, pero el mejor testimonio será nuestra vida. Y el otro día, uno de los viajes que estuve en Madrid, ya sabéis que todo lo que vivo fuera me lo traigo aquí, en la escuela para mi Bethesda, ¿no? Estaba hablando con José Pablo Sánchez, sabéis, de Buenas Noticias, somos buenos amigos de muchos años. Y siempre que hablo con él, pues me enriquezco mucho, ¿no? Bueno, como con muchos hermanos y hermanas. Y estábamos hablando, pero en un momento, casi sin prólogo, de pronto, ¿no? Estábamos allí porque Compasión, Decisión, Buenas Noticias, Operación Niño de la Navidad, estamos en el mismo sitio. Entonces es muy bonito ir allí y encontrarte con todo el mundo, ¿no? Y de pronto nos ponemos a hablar la preocupación que hay por los tiempos que vivimos en cuanto a lo relativo. Todo es relativo. Como todo es relativo, pues da igual lo que tú piensas, lo que yo pienso. Y es lo que decíamos hace poco, y además se me quedó muy grabado hace años y lo repito a menudo, que decía John Stott, el pastor, escritor, que tanto hemos amado, la cruz de Cristo, el discípulo radical, ¿no? ¿Te acuerdas, Paco? Ese librito que escribió, el último libro de su vida, con 90 años, es el más chiquito.
Y es impresionante ese libro, ¿no? Bueno, este hombre precioso, él decía que se dio cuenta del cambio de los tiempos cuando, después de décadas discutiendo en el buen sentido con personas acerca de la existencia de Dios, os lo he contado alguna vez, ¿no? Décadas, ¿no? Hablando con jóvenes, él le encantaba hablar con los estudiantes, con la juventud. Un día, hablando con dos estudiantes, dice que él estaba mostrándole, ¿no?, la existencia de Dios y a través, pues, de su argumento, ¿no? Y entonces uno de ellos dijo, me da igual. Y él le dijo, ¿qué es lo que te da igual? Dice, que me da igual lo que usted me está contando. Dice, ¿pero te refieres a que te da igual si Dios existe o no? Dice, por supuesto que me da exactamente igual. Es decir, que exista o no exista, para mí no tiene relevancia. Y entonces él dice que se quedó, fue como un cambio. Dijo, ya no es discutir si Dios existe o no, sino me da igual. Por lo tanto, ¿cómo podemos predicar en un mundo que te dice me da igual? Bueno, esa es la cara B, que es mentira, claro que importa. Y de hecho, vivimos rodeados de corazones rotos, de matrimonios destrozados, de hijos perdidos, de una sociedad que cada vez está más débil y son arenas movedizas donde cada vez nos estamos hundiendo más. Eso sí, seguimos pensando en otras cosas, pero cada vez estamos más hundidos como sociedad, ¿no? Entonces estábamos hablando los dos acerca de esa relativización de todo y me dice, eso me recuerda a un chiste que contaba Emanuel Buch, que es el pastor de su iglesia. Dice que todos los domingos a la hora de recoger la ofrenda, había un hermano que en lugar de echar ofrenda, la cogía. Metía la mano y se llevaba dinero. Él me lo estaba contando y yo me estaba muriendo de la risa porque qué cuadro, ¿no? Dice entonces, cada vez que llegaba el domingo, hacía lo mismo. Todo el mundo echaba y llegaba ahí, la cogía y se la guardaba. Y entonces se reunió el liderazgo y le dijeron, mira, no estás bien. Esto no puede ser. Me estoy aguantando la risa, ¿eh? Dice, mira, este hombre no está bien. Este hombre necesita trabajar su conducta. Vamos a mandarle un psicólogo. Y entonces el liderazgo le paga a un psicólogo. Y se pega 3 meses de terapia. A los 3 meses vuelve. Y pasan la ofrenda. Y vuelve a meter la mano y se la guarda. Y entonces van y le dicen, pero vamos a ver, ¿tú no estás curado? Y dice, pues claro. Dice, ¿cuál es la diferencia? Y dice que ahora no me siento culpable. Fuerte, ¿eh? El pecado. Cuando no se reconoce, cuando no hay reconocimiento, efectivamente, arrepentimiento, ahora ya no me siento culpable. Vivimos una sociedad que cauteriza la conciencia. Que de lo que se trata es de poder vivir la vida que quiera vivir y no sentirme culpable. Delante de Dios es completamente diferente. Él quiere nuestro corazón para limpiarlo, para trabajar en él, para fortalecerlo y que nuestra debilidad, su poder se fortalezca en nosotros. Y este chiste, que es tremendo, porque tiene varias vías de enseñanza, nos va a servir de base para seguir trabajando en nosotros como discípulos, porque, como digo, lo que vamos a mostrar a los demás, aparte de nuestras palabras, va a ser nuestra propia vida. Qué difícil es pedir perdón, qué difícil es reconocer nuestros pecados, qué difícil es reconocer nuestras faltas, qué difícil. Atenta nuestro orgullo, que es, digamos, lo último que se pierde, no es la esperanza, es el orgullo. Porque está ahí, bombón, y lo pica, pero ahí seguimos, ¿no? El Salmo 51 es una de las oraciones más dolorosas, clarificadoras y esperanzadoras también, jamás pronunciada por una persona arrepentida. Hace ya 8 años que hablamos de esto. 8 años que traté este salmo. No lo he vuelto a hacer más, pero últimamente me golpea. Porque, bueno, perdonad toda esta introducción, que más que introducción es un prólogo. Pero
seguimos viendo las figuras de David y de Saúl. A mí me impactan mucho las dos figuras, ¿no? Y os recomiendo y os pido que las leáis, la vida de Saúl, ¿no? Porque Saúl, hablaremos en otra ocasión, de hecho hoy iba a hablar de Saúl, pero voy a ir al meollo de la cuestión. Saúl cometió dos aparentes errores que no fueron tan graves, como es: espérate, Saúl, no entres. Cuando llegue el profeta, hace el sacrificio al Señor y ya puede entrar a conquistar, a la lucha, ¿no? Y él se lo saltó todo. Y cuando llega el profeta, ¿qué has hecho? Ah, yo, ¿no? La culpa es de él, la culpa del pueblo, la culpa es que me daba cosas. Y la segunda vez igual. No dejes nada, entra y conquista todo y déjalo todo absolutamente arrasado por lo que va a ocurrir después. Y él dice, sí, nada, cuando llega el momento entra, se queda con partes del rebaño, del ganado, bueno, permite, ¿no? Y cuando llega el profeta dice, ¿qué has hecho? Yo no, ya ha sido el pueblo. David metió la pata a las trancas, mintió, adulteró, asesinó y sin embargo cuando se le muestra el pecado se rompe ahí llorando. Señor, perdóname. Y el Señor no solo perdona y restaura, sino que lo levanta, ¿no? La diferencia que con Saúl no podía trabajar, no se podía hacer nada. Porque no es lo grande o lo pequeño, es que da igual. Saúl, que no, yo no, es acá el otro. Pero David metía la pata grandemente, pero cuando el Señor iba, le decía, Señor, perdóname, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que el Salmo 51, voy a leer los 10 primeros versículos y quiero que nos dejemos traspasar por la palabra, que nos adentremos, porque la palabra está viva y el Señor quiere hablarnos hoy. Entonces no se trata de a qué hora vamos a terminar, que bueno, hay una hora a la que terminar, no se trata de tengo que salir. Vamos a dejar que el Señor nos hable porque ¿qué relevancia tiene para mí si Dios existe o no? Hay que mostrar que toda es la misma diferencia que entre la vida y la muerte. Y nosotros tenemos que mostrar eso. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de mi maldad, de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad. En lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Que no es lo mismo que decir perdón. Esto es abrir el corazón, esto es ponerlo todo encima de la mesa, esto es derramarte, eso es quebrantarte. Esto no es decir pido perdón corriendo y me voy. A ver si ya terminamos ya con esto. La historia es bien conocida. David deseó una mujer que no era la suya, que además estaba casada con uno de sus hombres de confianza. Cuando leemos la historia, sus valientes, ¿eh? Aquí estamos hablando de Urías, un hombre increíble. Pero bueno, se acuesta con ella y para tapar su traición hace asesinar a su marido con artimañas. Y además le da un terrible testimonio al pueblo, que lo estaba viendo. Siguió en semejante actitud de encubrimiento y rebeldía hasta que el profeta Natán le descubre sus pecados. Y es aquí cuando David se dispone delante de Dios para ser tratado por él y entra en un proceso de arrepentimiento. Fijaos todo lo que he dicho, pero para los que piensan que este texto no es para ellos porque son pecados demasiado grandes, vamos a añadir lo que conlleva la caída de David. A ver si nos podemos identificar. Mentira, hipocresía, lujuria, traición, infidelidad.
Vemos el asesinato y vemos, pero que todo lo que eso se fue rumiando en el corazón de David somos nosotros. Jesús nos enseñó que nuestras obras son la extensión de lo que primeramente hemos sembrado en nuestro corazón. Así que David no solamente pide perdón, ahora lo veremos, ¿no?, por lo que es visible y lo que ha hecho, sino por lo que ya estaba aquí, como un cáncer, le había carcomido por dentro, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste orar con un corazón quebrantado, humillado y dispuesto, y las consecuencias de esa renovación. Primer punto, reconocimiento. Reconocimiento. El arrepentimiento no se puede comprar ni vender y nadie se puede arrepentir por mí. No son pasos que hay que dar lo más rápido posible para que todo se olvide pronto. ¿A que me estáis entendiendo? Yo sé lo que es eso, ¿verdad? En realidad el arrepentimiento es una sucesión de movimientos en línea recta sin atajo y al mismo corazón de Dios. Cuando leemos el Salmo 51 nos damos cuenta enseguida que el rey David empieza con una serie de reconocimientos, sin los cuales sería imposible llegar al corazón. En primer lugar, reconoce al Dios al que se dirige. Me encanta. Primeramente eres tú, Señor. Sabe que no es un Dios lejano, ajeno a su amor. David clama un Dios de misericordia, de abundante compasión, un Dios que escucha, que se inclina para escuchar a su hijo que tiene el corazón roto. Y lo más importante, un Dios que actúa. Isaías 60:10. Un Dios que aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. Hoy me va a costar más trabajo, me parece a mí. Aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. David sabía a quién estaba acudiendo. Para David su pecado no solamente es algo relacionado con él o con los demás, he pecado contra ti, contra Dios mismo, creador del cielo y de la tierra, perfecto en su justicia. ¿Por qué dice perfecto en su justicia? Porque solo clamando a la justicia perfecta y absoluta va a lograr el perdón perfecto y absoluto. ¿Se entiende eso? Sabe a quién clama. El perdón de Dios no es un parche, es un perdón completo como Él es completo. Es un perdón absoluto como Él es absoluto y real. Es el único Dios al que merece la pena acudir. Así que el primer reconocimiento es indispensable para el comienzo de la confesión de David, por lo tanto para nosotros, reconocer a Dios, al que nos dirigimos y colocarlo en el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Así que reconocimiento. Primero, Señor, tú. Segundo, David reconoce su pecado. Una vez que se pone delante de Dios y lo pone en el centro, no da ningún rodeo, No se excusa, va al grano y lo enuncia con 3 palabras: rebelión, maldad y pecado, versículo 1 y 2. Rebelión, maldad y pecado. Una cosa que llama la atención es que no culpa a nadie por su pecado. Él no dice la mujer que tú me diste. Es curioso, ¿no? ¿Qué has hecho, Adán? Ah, la mujer que tú me diste. Ahí estaba culpando a la mujer y a Dios porque me la has dado tú. Es curioso, ¿no? David no hace eso, no. En ningún momento culpa a Betsabé. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, Es que ella se pone a pavonearse en el balcón de su casa y así es como se han justificado violaciones, abusos, maltratos. ¡Qué fuerte! En este caso era su pecado. No, él no dice, es que, no. Él reconoce que ha sido su rebeldía, es decir, caminar de espaldas a Dios, lo que ha hecho posible esa caída. Y podemos ver que el reconocimiento del pecado es el primer paso hacia el perdón. He pecado. ¿No veis? Con los niños se aprende mucho, ¿verdad? Porque cuando un niño le hace algo a otro y dice, sí, le he pegado, pero es que el primero ha cogido. Che.
Pide perdón. Sí, yo le pido perdón, pero él también tiene... Shh. Pide perdón por lo que has hecho. ¿Y si no me perdona? Esa es la última frase, ¿no? No pasa nada. Tu corazón queda limpio. Con los niños aprendemos mucho, pero es que nosotros somos iguales, pero lo empeoramos. Primera de Juan 8:10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David reconoce su pecado y es la única manera para ser limpiado. Cuando no hay reconocimiento de pecado, la mentira se apodera de nosotros. Además, nos inventamos cualquier cosa, o para diluirlo, o para quitarle peso, o para lo que sea. Y desplazamos a Dios de nuestras vidas. Las consecuencias podemos verlas en el rey Saúl. Ahí vemos las consecuencias. La culpa de este, la culpa del otro, el profeta que llega tarde. ¿Pero para qué me envía un profeta que llega tarde, hombre? Claro, al final es aquel. Y Dios lo está mirando y dice, Saúl. Bueno, tercer lugar, David reconoce su condición de pecador. Ya no es solamente, Señor, tú eres mi Dios. Ya no solamente he pecado, sino reconozco que soy pecador. Haciendo esto, reconoce que es un ser humano cuya condición pecaminosa le hace indigno para ponerse delante de Dios. Ese Dios santo, ese Dios puro, perfecto. No puede ser burlado. Él lo sabe. Dice, yo te reconozco como Dios, he pecado, pero además, Señor, ¿quién soy yo para ponerme delante de tu presencia? David sabe perfectamente, Romanos 3:23, que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios por nosotros mismos. Todos hemos pecado. ¿Qué posibilita así la recepción de la gracia de Dios? Primero, reconoce quién es Dios. Segundo, reconoce que ha pecado. Y tercero, cuál es la raíz de todo. Haciendo esto, con este triple reconocimiento, se hace posible dar un siguiente paso, que es pedir la regeneración del alma, la limpieza de corazón y la purificación del espíritu. ¿Vale? Así que primero, reconocimiento. Señor, tú. Señor, he pecado. Y Señor, no soy digno. Yo sé que mi raíz es, pero confío en ti. Segundo punto, necesidad. Qué bien se lo están pasando arriba, ¿no? ¿Nos vamos arriba con ellos? ¿Os imagináis? Entramos todos ahí. ¿Dónde vais? El arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es un pesar que lleva a la amargura, a la ansiedad, el rencor y la impotencia de no poder volver atrás. Me remuerde la conciencia, no se suele decir eso. Eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento produce una tristeza tan fuerte y se reconocen los hechos, se asumen y se produce una rotura interna que lleva a clamar por restauración y por sanidad y por liberación de esa carga que uno lleva cuando ha pecado. En el salmo que estamos tratando, el paso de reconocimiento da lugar a una profunda necesidad de purificación. Se siente uno sucio. Porque no basta con reconocer quién es Dios o lo que Él ha hecho. No basta. Lo hemos visto primero, es el primer paso. Pero no basta con derramar lágrimas, no basta con enumerar los pecados cometidos o mostrar una gran tristeza. El rey de Dios, a la misma vez que reconoce al Dios al que clama, al rey David, y su pecado y condición, manifiesta su absoluta necesidad de ser limpiado con pasmosa claridad. Borra, lava, limpia, quita, esconde, libra. David sabe que necesita ser limpio de arriba abajo. Borra, lava, limpia, quita, esconde, libra. Eso no es remordimiento, eso es un profundo arrepentimiento y una necesidad de ser limpiado.
y también sabe y lo cree así y lo expresa, que ese mismo Dios es abundante en misericordia y en compasión, que puede renovar su corazón y devolverle la paz y el gozo. Él sabe que son necesarias dos acciones de Dios para que el proceso de arrepentimiento siga adelante, es limpieza y renovación. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace? Estamos hablando de algo interno, algo espiritual. ¿Cómo se lo explicas tú a alguien? La importancia del perdón. Ya sabéis que también me decía José Pablo, dice, es muy gracioso porque últimamente en psicología y en cuanto a terapia y tal se están usando, no, incluso en empresas, el trato al trabajador, etcétera, etcétera, se están usando conceptos que son cristianos. El perdón, qué importante es para quitar tu carga y que no haya odio, porque es malo para tu vida, ¿no? Y bueno, sabéis, muchos conceptos que vienen de la palabra, pero yo me pregunto, ¿eso sí se consigue sin el Espíritu de Dios? Al final son decisiones que yo tomo, pero ¿quién puede limpiar y sanar y restaurar si no es el Espíritu de Dios? Vamos a ver las peticiones del salmista cuando escribe acerca de la limpieza, ¿vale? Esto es necesidad. Segundo punto, borra mis rebeliones. Versículo 1. Sabéis que en el original borrar tiene el significado en hebreo de eliminar una deuda en el libro de contabilidad. Tiene una deuda tan grande por su pecado que sabe que solo Dios puede eliminar esa deuda. Este anhelo de que Dios elimine las deudas contraídas por su rebeldía es una conmovedora declaración, no solo por manifestar el deseo, sino por la convicción de que Dios puede hacerlo. Porque yo puedo decir lo que quiera, pero estamos convencidos de que cuando decimos eso, el Señor lo va a hacer. Eso es lo que nos da paz. Borra mis rebeliones, Señor. Elimina la deuda que está escrita en el libro de lo que he hecho. Segundo, lávame de mi maldad, versículo 2. Aquí el término lavar tiene el significado de lavar una mancha en la ropa. David se siente sucio, impuro. La persona que tiene necesidad de ser limpiado ya está en proceso de arrepentimiento. Cuando una persona se siente sucia y quiere ser limpiada, ya está en el proceso de arrepentimiento. La palabra de Dios nos muestra cómo Él nos lava. Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa la gravedad del pecado, dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lávame de mi maldad. Borra, lávame. Y ahora dice, límpiame de mi pecado. El significado original en hebreo significa lepra. Lepra moral, algo que lo está corrompiendo, consumiendo por dentro. David sabe que su pecado le corrompe, le está pudriendo el alma. Y que la purificación tiene que venir de Dios. No puedo quitar esta mancha, no puedo. Isaías 1:25, limpiaré de tus escorias como con lejía y quitaré toda tu impureza. Así que David no solamente expresa reconocimiento, sino necesidad. Necesidad de que se borren sus deudas, de que se limpie de arriba abajo, de que se lave de arriba abajo. Dice la palabra en Miqueas 7, 18, 19. Me encanta este texto, por favor, apuntadlo ahí. ¿Dónde hay un Dios que pueda compararse contigo? Que hace borrón y cuenta nueva de la culpa. Que se hace el ciego y hace oídos sordos a los pecados pasados de su precioso pueblo.
Tú no alimentas la ira y no permaneces enfadado por mucho tiempo, porque la misericordia es tu especialidad. Eso es lo que más amas, y la compasión está en camino para nosotros. Estampará nuestra maldad y hundirá nuestros pecados al fondo del océano. Y la canción que me venía ayer por la noche era: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada. Pero me venía ayer porque leyendo aquí en Miqueas decía: ¿dónde hay un Dios que pueda compararse contigo? Estampará la maldad. ¿Cómo suena eso? A eso, ¿eh? ¡Pum! Y hundirá nuestros pecados al fondo del océano. No hay Dios tan grande como tú. Y seguimos el proceso de David con expectación. Primero, reconocimiento. Después damos el paso por necesidad de ser limpiados, y como consecuencia que viene la renovación. ¿Y qué trae esto? Trae buen testimonio y alabanza a nuestro Dios. Siempre me acordaré del testimonio de nuestro hermano Felipe. Él lo ha contado muchas veces. Pero él iba por su pueblo, Puente Genil. Dice que la gente se retiraba de la acera cuando él pasaba, porque él dice: yo transmitía tanta violencia. Recuerdo, Rafa también nos ha contado algo parecido, pero es que dice que él entraba a los bares con un sobrepeso tremendo. Dice, una violencia, entraba, ¡bum! Dice, le pegaba una patada a la máquina tragaperra, cogía el dinero y me iba. Claro, se asustaban, ¿no? Los camareros, la gente que había allí. Y bueno, contaba cada cosa. Él decía: para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios tocó su vida y pidió perdón por sus pecados y se arrepintió profundamente, y lo primero que hizo fue ir bar por bar restituyendo dinero, pidiendo perdón. Y hoy día sabemos en Puente Genil el testimonio que tiene, ¿no? Fue restituyendo, y esa renovación trajo un gran testimonio al pueblo. De tal manera que la policía durante muchos años lo ha ido buscando, no para meterlo preso, sino para que lo ayudaran a coger a los chicos de la calle que por la droga estaban destrozados, tirados en los caminos. Y lo llamaban a él para que él lo recogiera y se lo llevara al centro de rehabilitación. ¿Entendemos? Así que el tercer paso es la renovación. David reconoce su pecado y pide ser restaurado por Dios. Pero su meta no es volver atrás como si nada hubiera pasado. Yo reconozco, tú me perdonas, y un momento. Necesita la creación de un corazón puro y un espíritu firme. Sabemos lo débiles que somos y que podemos volver a caer. Y sabemos que cuando Dios trae sanidad a nuestras vidas, eso tiene que servir para dar un paso más. Una nueva canción. No podemos quedarnos donde estábamos, tenemos que dar un paso más. Fijaos lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Versículo 10. Mirad qué fuerte. Dice crea. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede crear. No dice pon un corazón. No dice cambia mi corazón, dice crea, porque Él está orando a un Dios creador, el único que puede crear un corazón puro. ¿Os dais cuenta qué profundidad teológica, qué carga espiritual tiene esto? Implica una acción que solo puede venir de Dios. La palabra dice: las cosas son hechas nuevas. No son cambiadas unas por otras, no son unas nuevas y otras no, son todas hechas nuevas.
Y esto es obra de Dios y solo de Él. De esta manera David reconoce que su corazón no solo necesita un lavado de cara, un parche, un cosido rápido, necesita la creación de un nuevo corazón. Qué difícil es pedir perdón. Qué difícil es que un líder, un político, una persona con relevancia pida perdón. ¿Qué pasa? Que eso es lo que aprendemos. Eso es lo que las generaciones están aprendiendo, que da igual lo que hagas. No importa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pido perdón? Y si se hace es porque el castigo social es más grande, ¿no? A veces se pide perdón porque la que me va a venir es bien gorda, entonces se pide perdón como un lavado de cara, ¿no? El arrepentimiento es otra cosa. Y lo segundo dice, y renueva un espíritu firme dentro de mí. El espíritu se debilita por el pecado. Y dice en 1 Timoteo 4:4 que cuando el creyente aparta sus oídos de la verdad se vuelve a la fábula. Nos apartamos de la verdad y nos construimos argumentos. ¿Sabéis que muchos de los conflictos que tenemos, sea a nivel familiar, matrimonial, de amistad, se solventarían si nos quebrantáramos? Porque al final se convierte en un tira y afloja. Yo reconozco esto, ¿tú qué parte vas a reconocerme tú? Porque a lo mejor si tú, yo también. A lo mejor acaba todo en un abrazo. Es falso, no hay sanidad y no hay restauración. Muchos de los conflictos se solventarían si hubiera quebrantamiento. Y os digo una cosa, el quebrantamiento de una persona puede producir el quebrantamiento en otra. No es 2 más 2, 4, pero sabemos que el amor echa fuera todo temor y que echa abajo muchos muros. Y cuando hay una persona rota pidiendo perdón por su parte, por lo que cada uno hace, eso es un testimonio tremendo a la otra persona. Aparta sus oídos de la verdad, apártalos y te volverás a la fábula. Al final me construiré mi propio argumento para no tener que pedir perdón. Así que renueva un espíritu firme, firme. El apóstol Pablo recuerda a Timoteo lo que hemos leído. Se vuelve uno a la afición, a inventarse, a tergiversar las palabras. Lo que el salmista está pidiendo es, afírmame de nuevo, afírmame. Aquí, un lugar donde no me mueva, en tu verdad, en tu palabra, en tu promesa. Sus peticiones salen de un corazón abatido que sabe dónde encontrar el perdón. Él no usa palabras sensibleras. No trata de buscar una consolación efímera. No. David desea oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Oh, otra vez, otra. Oír gozo y alegría. Oír. No dice sentir. Oír. Es una canción. Son melodías nuevas a nuestra vida. Es algo diferente, oír. Y se regocijarán estos huesos que ha quebrantado. Gozo, alegría, regocijo. Qué maravillosas consecuencias trae el arrepentimiento auténtico. Alegría, gozo. Y a la vida de los que nos rodean. Porque el impacto del arrepentimiento, de la sanidad y de la renovación de David era un impacto al pueblo también. A su familia, a los que le rodeaban. A veces no somos conscientes de eso, pero el pedir perdón, el arrepentirse y el ponerse en manos del Señor trae también sanidad a los que nos rodean. Me conmueve ese oír gozo y alegría. Y al final, la conclusión es que un discípulo de Jesús tiene que vivir con un espíritu dispuesto, quebrantado y un corazón humillado. Es la única manera. Isaías 30:15 dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel, vosotros os salvaréis solo si regresáis a mí y descansáis en mí. Nunca es tarde para presentarse delante de nuestro Dios,
para ser limpiados, cambiados, renovados. Muchas de las cosas que impiden que avancemos en nuestra vida espiritual es que no hemos pedido perdón por cosas que están ahí. A veces somos inconscientes, ¿vale? Y alguien tiene que venir a decírnoslo. No pasa nada, el Señor sabe cómo hace las cosas. Pero Él no quiere muestras aparentes de cambio. Es relativamente fácil realizar obras que parezcan genuinas, lo sabemos. Pedir perdón, buscar consejería, decir que sí a todo, actuar como se supone que hay que hacerlo. Pero el mismo Jesús hablaba de producir fruto digno de arrepentimiento. Lucas 3:8. Un reconocimiento, una necesidad de ser limpiado, que te lleva a una renovación, eso produce frutos dignos de arrepentimiento. Es imposible que una persona que ha sido tocada por la mano de Dios en un proceso de arrepentimiento y renovación no produzca frutos dignos de arrepentimiento. No es posible. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Es un espíritu que se rompe. Un espíritu que iba así por la vida y se rompe. No puede más. Y se le abren grietas, pero como decía Hemingway, hasta por las grietas más pequeñitas se puede colar la luz. Un espíritu apesadumbrado, angustiado, que ve su pecado y que le duele y que intenta caminar y siente un enorme peso que le impide dar pasos con normalidad. Un espíritu quebrantado no se justifica y quiere salir de su situación para liberarse de su carga. Eso es un espíritu quebrantado, lo que el Señor pide. ¿Y qué es un corazón humillado? Un espíritu que ha abatido su orgullo y se inclina para ser tratado. Es el corazón herido que se postra delante de Dios tal cual y que lo único que quiere es no perder la cobertura de Dios. Es horrible perder la cobertura de Dios. Me decía el otro día también José Pablo, dice, bueno, estoy pasando un tiempo difícil, pero me agarro al Señor porque la otra alternativa no me convence ninguna. Digo, no, ¿verdad? Dice, es que veo las alternativas a no agarrarme de su brazo y son todas un desastre. Quiero agarrarme de su mano, David, es la única manera. Un corazón humillado, lo único que nos importa es no perdernos, no salirnos de la cobertura de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, ni más ni menos, ser responsables de nuestros actos. La oración de arrepentimiento de David nos deja grandísimas lecciones y Pablo lo expresa muy bien en 2 Corintios 7, de 10 a 11, dice, la clase de tristeza que proviene de Dios, esa tristeza que nos produce el pecado y lo que hemos hecho y lo que no está bien, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Pero la tristeza del mundo, la congoja, el remordimiento, el no ponerse delante de Dios para ser tratado por Él, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Eso dice la palabra. Tan solo mirad lo que produjo en vosotros esa tristeza que proviene de Dios. Ese fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tan disposición para castigar lo malo. Los frutos de un arrepentimiento, eso es fervor, es celo, es sensibilidad. Porque yo sé de dónde Dios me ha sacado. Y cuando veo, el Señor nos va haciendo más sensibles. Ya no es tanto el juicio, ¿a que no? Porque sabemos de dónde venimos. Ya es más bien, ¿qué puedo hacer para meter la mano en la vida de ese corazón y que pueda darse cuenta de que solo Dios puede levantarlo? Así que vamos a tratar de recordar esta oración de arrepentimiento. Porque sea cuales sean nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras caídas, todas tienen que pasar por el mismo camino, por el mismo trato de Dios para ser perdonadas. Y si queremos oír gozo y alegría y queremos formar parte de una vida sin carga, la carga del pecado que no ha sido puesto delante de Dios,
no hay atajo. Si queremos mostrarle a este mundo cómo es nuestro Jesús y queremos ser discípulos dependientes de Dios y también limpios. Bueno, vosotros habéis dado cuenta en la relación con las personas que no son creyentes o personas que están alejadas de Dios, lo impresionante que es pedirles perdón por algo. Lo hemos vivido todos, porque dicen, ¿cómo? No, que perdón. Es que me equivoqué, esto no lo hice bien. Bueno, tampoco es para tanto, se pone nervioso. Sí, es para tanto. No lo hice bien, perdóname. Bueno, es que Dios me ha perdonado y yo quiero pedirte perdón. Yo quiero ser fiel, yo quiero ser justo, yo quiero ser honesto, perdóname. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué diferencia es anunciar el Evangelio? O como, sí, una fe, ¿no?, que uno puede proclamar, o desde un espíritu quebrantado y humillado. Vamos a orar. Aquí cada uno tiene que ponerse delante del Señor, porque parece a veces que el mundo se está desmoronando, ¿no? Lo estamos viendo. Yo en este último viaje de nuevo escucho cosas que están pasando y me duele mucho. Y llego con temor y temblor, lo que está pasando en las familias, lo que está pasando en los matrimonios y como consecuencia en las iglesias, porque las iglesias están formadas por familias. Y claro, al final me pongo delante de Dios rotito y digo, Señor, que ninguno estamos exentos. Y tenemos que estar muy finos, tanto en la necesidad como en la prosperidad, tanto en la enfermedad como en la salud. Muy finos. Señor, no queremos que el mundo se nos cuele y que empecemos a relativizar todo, Señor. No queremos entrar en este juego de no pasa nada. No queremos entrar en el juego de culpar al que tengo enfrente para no asumir mi carga, mi pecado, mi falta, mi rebeldía, Señor. No queremos, ni al nivel individual, pero tampoco como iglesia, Señor. No queremos. No queremos, Señor, como también David dijo, no te apartes de mí, porque él vio la vida de Saúl y él no quiso, Señor, estar fuera de tu cobertura. Queremos ponernos delante de ti, Padre, tal cual, con toda nuestra porquería, con nuestras faltas, nuestras malas palabras, nuestras malas actitudes. Perdónanos, Señor, esa mirada que mata, esa palabra de crítica fea, esa envidia, esos chismes. No sé, cada uno sabe, Padre. Te pedimos perdón por aquello que hice en aquella ocasión, por esto que arrastro, por todo, Señor, lo que tenga que ser sanado y perdonado. Perdónanos, Señor. Crea un limpio corazón y pon un espíritu firme dentro de nosotros. Para que podamos oír gozo y alegría, caminar en paz, mostrando el rostro de Jesús a aquellos que nos rodean, Señor. Queremos ser nuevas canciones que canten con fuerza, con alegría, con pasión por las calles de nuestra ciudad, Señor. No hay Dios tan grande como tú. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Hoy es el día, hoy es domingo 2 de abril. Hoy es día de llevarnos a casa esto y pedir perdón o perdonar. Hoy es el día, mañana no, mañana es tarde, porque no existe. Como no existe, pues, hoy es día. Hoy es día de ponernos delante del Señor y poner todo sobre la mesa y escuchar su voz. Amén. Muy bien.